Pero vamos a meternos en el túnel del tiempo y dar dos saltitos de 150 a 200 años, señores, y llegamos al siglo XVI. Y en el siglo XVI hay una nueva potencia pujante que es España. O mejor diríamos, con Menéndez Pelayo, las Españas. Se conquista América y se produce una tremenda afluencia de metales preciosos. No vamos a entrar en si fueron robados o no, la mayor parte de ellos sí, fruto del expolio. No vamos a entrar comparando el modelo de colonización español con el modelo de colonización portugués, el portugués mucho más comercial, menos violento, por decirlo de alguna forma. Pero el caso es que el centro de gravedad del mundo mercantil europeo pasa de las ciudades italianas a España, y concretamente a Sevilla, que de alguna forma monopoliza la llegada de esos metales preciosos a través de la casa de contratación. No es de extrañar, por tanto, que los principales banqueros cambiaran su localización o surgieran en Sevilla. Ramón Carande, señores, descubre en sus investigaciones en la casa de contratación de Sevilla una relación de banqueros quebrados, y gracias a esto es capaz de culminar su magna obra que se titula Carlos V y sus banqueros. La verdad es que fue una suerte que descubriera esta relación de banqueros preparada con motivo de la incautación de metales preciosos que se llevó a cabo en el año 1545. Miren, aquí se juntó el hambre con las ganas de comer. Por un lado, los banqueros privados que recibían en depósito los metales preciosos provenientes de América, que eran propiedad de los comerciantes particulares. Ya saben que una parte era para la corona, pero otra parte eran para los descubridores y para los comerciantes, amadores de naves, etcétera, y lo depositaban en los bancos. Y los banqueros privados, pues como todos, en un principio empezaron actuando de manera más o menos honesta, manteniendo el tantundem, pero enseguida empezaron a caer en la tentación de apropiarse de una parte significativa para sus negocios particulares, pues relacionados con el comercio, el armamento de naves para comerciar con América, seguros, etcétera. Pero es que además la hacienda pública española estaba en una situación siempre desequilibrada, por decirlo suavemente. Carlos V inicia unos proyectos absolutamente desproporcionados, consistentes primero en conseguir el imperio, para lo cual necesitó desembolsar, había que de alguna manera pagar a los electores, y para eso se endeudó hasta las cejas con los banqueros, aparte de todo su programa imperial alocado por Europa. Llegó a España siendo extranjero y al final se convirtió en más papista que el Papa, y nos implicó en unos costes, unos gastos públicos desproporcionados, que le llevaron a una situación de penuria continuada y crónica, y cuando no tenía ninguna otra posibilidad, recurrió a apropiarse del dinero allí donde se encontraba. ¿Y dónde se encontraba? Pues depositado en las cuentas de los bancos, depositado en las cajas de los banqueros en Sevilla. ¿Y qué hacía? Pues llegaba, expropiaba el oro y dejaba un papel que decía: vale por un pagaré forzoso a la corona, al X%, 4, 5, 6% de interés. Entonces, por eso les digo que se juntó el hambre con las ganas de comer, porque si por un lado ya estaban tentados por sí los banqueros privados para apropiarse de una parte del dinero depositado a la vista para sus negocios particulares, pero por otro lado la experiencia les demostraba que cada X tiempo llegaban los oficiales o los funcionarios del rey y les quitaban el dinero que tenían depositado, que era de los depositantes, a cambio de un papel que decía que quedaba convertido en un préstamo forzoso a la corona, la consecuencia es obvia. Antes de que vengan los funcionarios del rey y se lleven el dinero de mis clientes, me lo voy a llevar yo mismo. Y así se produce un proceso de desarrollo bancario con reserva fraccionaria en Sevilla, que da lugar a en una etapa previa, como siempre, un proceso de creación, de expansión crediticia, de creación de medios de pago de la nada, que es el que estudiaremos con detalle en el capítulo 4, que da lugar durante unos años inicialmente a una euforia artificial tremenda, que se superpone con la que ya de por sí generó la afluencia de metales preciosos en España. Miren, los crecimientos monetarios son regalos envenenados. España en gran parte entró en decadencia económica
profunda de la que no se ha recuperado hasta prácticamente ayer, como consecuencia del daño tremendo que supuso ese crecimiento monetario. La llegada de metales preciosos a España hacía que tuviera un impacto tremendo sobre los precios de España, que crecían enormemente como consecuencia de la devaluación o disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria, cuya oferta se multiplicó. Hamilton ha estudiado que a lo largo de un siglo la cantidad de dinero, en términos de oro y plata, se duplicó. Desde el punto de vista de hoy parece una inflación de juego de niños, pero desde el punto de vista de entonces fue enormemente distorsionadora. Al crecer tanto los precios en España, no era interesante comprar productos de la península ibérica, sino era mucho más competitivo y más barato comprarlos de fuera, con lo cual quedaron arrasados los negocios, las empresas, los comercios de nuestro país. No era rentable, el que quería montar algo no podía competir, ni con los tejidos de Flandes, ni con el armamento que se importaba de Francia, Italia, etc. Y al final pues quedaron arruinados los españoles. Solo había 3 destinos a los que uno pudiera recurrir: iglesia, mar o casa real. Meterse en la iglesia, mar, ¿qué era? Cruzar el Atlántico a probar suerte en las Américas. O casa real, servir al rey en los tercios. Pero ¿alguien pensaba en trabajar, en esforzarse, en ahorrar, en desarrollar una actividad mercantil? No, eso es una actividad socialmente minusvalorada, solo propia de judíos, moriscos, cristianos nuevos o extranjeros. Nadie quiere ensuciarse las manos siendo empresario. No nos debe de sorprender que nuestro país se arruinara, se convirtiera en un erial. La vergüenza, la pobreza que ha habido en España hasta hace 25 años. Y todavía estamos muy afectados por esta filosofía de señoritos hidalgos arruinados que no queremos saber nada con el mundo de la empresa. Afortunadamente, las generaciones jóvenes que vienen pujantes están cambiando el chip y cada vez de una manera creciente empiezan a valorar más lo que es el espíritu empresarial y no meterse de funcionarios. ¿Usted qué quiere ser? Yo funcionario del Estado. Qué cosa más penosa y pobre. Se lo dice un funcionario del Estado nivel 29, que soy yo. Bien, pero la teoría explica, lo vamos a ver, que cuando se produce una burbuja especulativa, resultado de la expansión crediticia que genera la banca con reserva fraccionaria, esto incide en la economía real, en el caso de la España del siglo de oro, además agravado por el impacto tremendo que tuvo sobre los precios la afluencia de metales preciosos. O sea que esto se fue a su vez multiplicado por el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria y tarde o temprano se revierte en forma de primero una crisis financiera y después una recesión económica. Y está documentado en el trabajo de Ramón Carande cómo prácticamente todos los bancos en Sevilla quebraron. Él tiene pruebas documentales y estudia la evolución mercantil de banqueros como Cristóbal Francisquín, Diego Martínez, Juan Íñiguez y Octavio de Negrón. Todos ellos quebraron. Los Espinosa, que fueron otros banqueros muy importantes, quiebran en el año 1579. Terminan con sus huesos en la cárcel, todos los socios. Domingo de Lizarrazas quiebra en 1553, al no poder hacer frente al pago de 6,5 millones de maravedís que se le habían depositado a la vista. Pedro de Morga, que comenzó a operar en 1553, quebró 22 años después, en la segunda bancarrota de Felipe II. Y es emocionante ver el estudio de Ramón Carande con todos los banqueros que analizan y cuáles son sus vicisitudes y cómo todos ellos son arrasados en la crisis de la segunda mitad, que se produce, la crisis económica y financiera en la segunda mitad del siglo XVI. Hay una referencia de Thomas Gresham, que vino a Sevilla con unos pagarés para retirar unas cantidades de dinero, y él, Gresham, que se hizo muy famoso, luego famosa ley de Gresham, la moneda mala expulsa a la buena, que se atesora, y hablaremos de ello, es un caso típico de fijación de precios máximos, que se queja y dice, como la verdad, como retire yo este dinero de Sevilla, con las letras que traigo, estoy seguro que suspenden pagos todos los bancos de Sevilla, y eso que Sevilla es, no se sorprendía a él, el centro financiero más importante del mundo. Sevilla era como Nueva York, como Wall Street, hoy en día. Decía, como vaya a retirar este dinero, se hunde Wall Street. Pues efectivamente, igual que se ha hundido Wall Street, hace un año se hundió Sevilla.